Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a una sesión gratuita del día de hoy. Hoy básicamente les voy a mostrar ciertas bases en las que baso mi operativa. O sea, algo muy, bueno, de manera resumida, ¿no? En qué baso mi operativa. Muy bien, fíjense muy bien. Yo manejo algo que se llama entender al precio. O sea, lo primero que se basa mi operativa es en entender al precio. Y aquí es donde entran los conceptos principalmente de la acción del precio. O sea, lo primero que me voy a centrar es en entender. Y por entender el precio me refiero a saber reconocer tendencias, a, a saber reconocer movimientos extensivos, a saber reconocer máximos mínimos, a saber reconocer acciones, contracciones. A eso me refiero cuando digo a conocer al precio. Todo lo que tenga que ver con la estructura del mercado, a eso, a reconocer ciclos, todo eso es entender al precio. Entonces, es lo primero en que yo me baso. Entonces, si alguien ya conoce el precio, ya tienen experiencia, digamos, que con la acción del precio, pues ya tiene, digamos, que un punto a su favor, porque en realidad los principios que yo utilizo son, o sea, para la estructura del mercado son, en su mayoría, principios de la acción del precio. Yo una vez comenté que mi operativa no es 100% acción del precio. ¿Por qué no lo es? Porque no sé si alguien más ha notado, eso de hecho lo comenté en la primera sesión, de que tiende a ser muy ambiguo, porque la acción de precio a veces no tiene como tal puntos de entrada. O sea, simplemente te dice trazan líneas, acá hay soporte, acá hay resistencia, acá hay una línea tendencial. Solamente te dice la acción de precio, por ejemplo, línea tendencial, soporte o resistencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, compras el soporte, bueno, vendes a resistencia, pero es un poco ambiguo porque, como les había dicho, un soporte, una resistencia, la puedes hallar en cualquier lado y puede tener más o menos valor según donde se encuentre y todo eso genera mucha ambigüedad. Por ejemplo, aquí tenemos una línea para este caso, ya sería una línea de resistencia, ¿no? Y pues no sabemos si es buena o mala, o sea, es simplemente ambigua. No sabemos si sirve de algo o no va a servir de algo, es ambigüedad. Por eso no baso mi operativa en solamente la acción del precio, porque para mí se me hace ambigua. Se me hace ambigua. Entonces, por eso lo tengo dividido en dos partes. Primero, en entender la estructura del mercado, que ya sí, como les había dicho, es acción del precio, y sí me baso en acción del precio. Y lo siguiente es generar puntos de compraventa. Y esos lugares de compraventa que yo tiendo a generar se dan, se dan por algo que yo denomino como herramientas. Todo lo externo al precio para mí son herramientas. Todo lo externo al precio son herramientas. Yo lo denomino como herramienta. Es decir, una línea horizontal no necesariamente tiene que ser soporte o resistencia, sino puede tener otro significado. Es una herramienta, pivote es una herramienta, el Fibonacci es una herramienta, todo eso es una herramienta. Entonces, para que no tenga una estrategia y esté conociendo una, pues la mía requiere de conocimientos previos, pero si uno ya los tiene, creo que sí puede aplicarlo. De conocimientos previos, como ya les dije, ¿no? El uso de líneas horizontales, el uso de Fibonacci, el uso de entender el mercado. Si uno ya tiene eso, pues no les muy, no, yo opino que no les será muy complicado, ¿no? Es aplicar la estrategia. Entonces, básicamente, mi estrategia se basa en detectar confluencias. Confluencias. Yo tengo confluencia simple, una confluencia primaria, voy a empezar por esa. Confluencia primaria. Y tengo también confluencia secundaria.
Como les comenté hace un momento, la primaria es todo lo que nos dice el precio. Por ejemplo, ¿qué nos está diciendo aquí en H1? Nos está diciendo el precio que estamos ante un ciclo bajista. O sea, indudablemente, el precio aquí está cayendo. Se puede ver las expansiones, las contracciones y nuevamente las expansiones, ¿sí? Es un ciclo bajista, indudablemente. Entonces, por obvias razones y porque el trading es suma de probabilidades, ¿hacia dónde es más probable que se dirija el precio? Pues hacia la baja. ¿Por qué? Porque es una tendencia bajista. ¿Y qué habría que esperar para poder vender? Pues es simple, simplemente habría que esperar vender en un precio, pues es un precio caro. Entonces, ¿cómo es un precio caro? Que el precio tenga que subir. Es la regla básica de la oferta y la demanda, ¿no? Vender caro, comprar barato. Es el principio básico. El vender caro implicaría vender en una contracción. Aquí, por ejemplo, aquí sería vender caro, aquí sería vender caro, aquí sería vender caro. Durante las contracciones sería vender caro, porque sabemos que en términos de probabilidades es más probable que se dirija hacia abajo, pero requerimos esos niveles para comprar o vender. En este caso, probabilísticamente es mejor buscar niveles de venta. ¿Cómo hacemos eso? Buscando niveles caros para vender. Y para hallar niveles caros de vender es donde entran las confluencias, lo que yo llamo confluencias. Y por confluencia la tengo dividida en dos, la confluencia primaria y la confluencia secundaria. La primaria, como les comenté, es la que nos dice el precio. La que nos dice el precio. Voy a ponerle otro color porque este está medio fosforescente. Ya este se ve mejor. La confluencia primaria es la que nos dice el precio. Y la confluencia secundaria es lo que les comenté, las herramientas, lo externo al precio. Esa es la confluencia secundaria. Perdón, serían herramientas. Herramientas. Muy bien, entonces, partiendo de este modo, o sea, dividirlo de este modo es mucho más sencillo. Mucho más sencillo aplicar la estrategia. ¿Por qué? Porque sabes que primero te tienes que enfocar en comprender el precio, porque de ahí va a partir tu análisis, de ahí va a partir tu entrada, de ahí va a depender prácticamente todo, sería como los cimientos, ¿no? De ahí va a depender todo, ahí está la confluencia, el mayor porcentaje de confluencias. Si eso es bajista, es probable que continúe bajista el ciclo mientras no haga confirmaciones de un cambio tendencial. Por consiguiente, conviene más buscar, en este caso, como es bajista, pues ventas, ¿no? Entonces, ahí está la confluencia primaria. Es lo primerito que yo recomiendo que se tiene que enfocar. Identificar hacia dónde va la probabilidad. Hacia dónde va la probabilidad. Y esto es muy obvio, porque si se dan cuenta, los movimientos al alza son más ruidosos y más lentos. O sea, para un operador que es de H1, una compra no le es tan beneficiosa. No le es tan beneficiosa. Entonces, para ellos es mejor, pues, vender, ¿no? De hecho, ese nivel que teníamos marcado aquí arriba, aquí, no sé si recuerdan, tenía pasado ese nivel de acá, a partir de aquí, para vender. Ahorita voy a mostrar de dónde salió ese nivel. Bueno, este nivel que habíamos generado, si se dan cuenta, en H4 el ciclo igual sigue siendo bajista. Sigue siendo bajista. Entonces, por consiguiente, hay que buscar un nivel para vender caro. Y ese nivel para vender caro fue generado aquí. ¿Cómo lo generé? Pues simplemente hice uso de las confluencias. Confluencia primaria, ya vi la confluencia primaria. Tiramos esta línea, yo lo denomino línea referencial. La llamo línea referencial y no tendencial porque una línea tendencial, el uso que le dan es que venden o compran en línea según la tendencia. En este caso, para bajista, pues la gente normal, pues vendería aquí. Es la que delimita el precio. Para mí no está delimitando el precio, simplemente me está diciendo, me está dando una referencia
que muy cercano en ese nivel pueda haber un precio para que yo pueda vender. Eso me está diciendo esa línea. Me está diciendo que hay gente que vendió aquí y que es muy probable de que a esa gente que vendió les vaya a dar una limpieza, o sea, los vayan a sacar del mercado para posteriormente caer. O sea, primero limpia a la gente que entró en esa línea, le toma su dinero y luego se va. Esa es la psicología del market maker. Esa es la psicología básica que hay que aplicar pues en el mercado, ¿no? Porque los que usan, porque eso de las líneas tendenciales es muy común. Eso ya lo he comentado en ciertas ocasiones. De hecho, creo que en muchas ocasiones ya lo comenté, de que todavía hay muchos que compran y venden en líneas tendenciales. A veces puede funcionar, pero en su mayoría de veces no funciona. Sí funciona algunas veces y es por esa razón que aún lo utilizan, porque en ciertas ocasiones funciona, por eso aún se sigue ocupando. Pero la realidad es que cada vez funciona menos, cada vez funciona menos y es muy probable que ocurra trampas. Y para prevenir esas trampas se requiere otras herramientas externas. Herramientas externas son las líneas horizontales. En este caso, yo ocupo Fibonacci para velocidades lentas. Igual, cuando uno conoce el mercado, pues pues tiene que saber de velocidades, si es una velocidad rápida, si esa velocidad que tiene puede ayudar a que se prolongue más el ciclo, o sea, la tendencia. Pues básicamente son esos conocimientos del precio. En este caso, la velocidad es lenta del precio. Cuando uno detecta velocidades más lentas en el mercado, yo ya sé qué herramienta puedo utilizar. Entonces, lo que yo hago es simplemente analizo el precio, detecto las condiciones del mercado. Si yo detecto en este caso velocidad lenta, yo ocupo la herramienta que me es más beneficiosa, o sea, que me ofrece mayores probabilidades bajo esas circunstancias en las que se encuentra el mercado. Si el mercado estuviera a un fin de ciclo, yo ocuparía esperar algún esquema de validación. ¿Por qué? Porque el mercado me lo está diciendo. En este caso, el mercado está en fase tendencial, en continuación a una tendencia, y detecto que el mercado está en velocidad lenta, entonces, perfecto, puedo usar mi Fibonacci que se adapta a velocidades lentas del mercado. Y de hecho fue justamente lo que ocupé y lo que pasé en las capturas. Está movido esto de aquí. Ya. Fue justamente lo que pasé en las capturas del, del canal de Telegram. Del canal de Telegram fue justamente lo que pasé. Pasé este nivel antes de que llegara el precio. Yo lo tenía marcado, marcadito, acá más o menos. Y de aquí esperamos el nuevo movimiento pues a la baja, como una entrada de H4. Como una entrada de H4. Cumplió las condiciones, primero la del mercado, que fue la confluencia primaria, la confluencia secundaria, que es la que me ayudó a definir un precio de entrada, me lo generó a través de una herramienta, en este caso la herramienta que más adaptaba, que más me ofrecía probabilidades en base a la condición del mercado. Lo primero que yo detecté en la confluencia primaria fue el uso del Fibonacci, y ese uso del Fibonacci me dio pues un precio de entrada. ¿Sí? Entonces simplemente en eso baso mi estrategia, esa es mi operativa. Detecto condición de mercado, veo mis herramientas que tengo, veo cuál me sirve más para este caso en particular y ¡pum!, la aplico. Así construí mi estrategia. Y en general me di cuenta que hay dos lugares más fiables para operar. En este caso, uno, lo sistematicé. Lo sistematicé y de hecho el video lo he subido gratuito al YouTube. Se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es está sistematizado o sea, el método de entrada. Simplemente se basa en un método de entrada que es
Se les explico rápidamente porque eso es explicar un sistema es sumamente sencillo, a diferencia de explicar una estrategia. Una estrategia es más compleja. De hecho, mi estrategia la enseño en un periodo de, pues intento hacerlo de 2 meses, pero en realidad por temas de revisiones y todo eso, a veces lleva hasta un poquito más meses enseñarla completa, enseñarla completa. Porque sí se requiere, pues básicamente conocimiento de la gestión del precio, un poco la de Market Maker y un poco la del ICT, aplicados para pues, usarla de forma correcta, diría yo. Muy bien, entonces la que les quería mostrar es este, ¿no? El método sistematizado. Brevemente, me imagino que la mayoría ya lo vio, simplemente se basa en buscar tendencias, 3 toques, uno, dos, aquí está el tercero, aquí está el tercer toque. Obviamente no entramos en el tercer toque, simplemente usamos el Fibonacci. O sea, simplemente vamos a detectar esto, que el mercado se encuentra en el tercer toque. Vamos a detectar esto, que el mercado se encuentra en un tercer toque, usamos el Fibo y eso es una herramienta, o más es el precio ideal para entrar y obviamente todo se basa en ratos fijos y definidos. Ratos fijos y definidos. Y que no sepa usar los ratios, lo uso del siguiente modo. De hecho, a todos les recomiendo manejarlo de forma medible. De forma medible. Hacerlo de forma medible es que cada operación sea una operación rentable. ¿Cómo sabemos que es una operación rentable? Cuando el beneficio es mayor al riesgo. Es decir, que si tú arriesgaste $20 y tuviste $30, ese es rentable. Esta sí es una operación rentable porque el riesgo fue menor, o sea, porque el beneficio fue mayor a lo que estuviste arriesgando. Y ahí sí convierte en una operación rentable. Y si el promedio de tus operaciones tiene 20 pips, bueno, $20 de pérdida en promedio, no sé, vamos a ponerle que buscas 2-1, ganas 5 operaciones y pierdes 3. Aún así tuviste muchísimo más, mucha diferencia en ganancia, en profit, a pesar de que pudiste haber tenido 3 pérdidas bueno, vamos a ponerle 2 pérdidas y 3 victorias. Aún así tienes mucho profit, tienes demasiado profit. ¿Por qué? Porque estás avanzando de forma medible y eso es lo que te va a dar de la consistencia. Eso es lo que va a impedir que tu cuenta caiga drásticamente en cuestiones de drawdown. Eso es lo que lo va a impedir. Eso es lo que te va a mantener, digamos que resguardado tu capital. Va a resguardar tu capital. Entonces, por eso yo siempre ocupo los ratios. Esa es entrada, stop loss, 1-1, 2-1, 3-1. 3-1. Estos son ratios. Entrada, stop loss, 1-1, 2-1, 3-1. Hacerlo así es la manera más efectiva y de hecho eso recomiendo hacerlo de 2 formas. Una, cuando ya tienes un capital pues solvente, mediano diría yo, mediano para arriba, podría ser de 3,000 para arriba, puedes usar un porcentaje de riesgo, está un 2%, 1%, 3%. Yo lo máximo que recomendaría sería un 3% para también no abusar del riesgo, pero ya es elección de cada quien. Lo más recomendable es que sea del 3% para abajo, en cuestión de riesgo. Entonces, esto suena sencillo de aplicar, pero en realidad es muy complejo. O sea, los que hemos optado por esa gestión sabrán que es un poco complejo hacerlo. ¿Por qué? Porque el capital constantemente está variando, constantemente está variando. Entonces, hacer el cálculo pues, en cada operación que metas, y si uno es operador scalper, imagínense el cálculo de cuánto es 3% y está en M1 operando y cuando ya saca el cálculo, la operación ya se le fue. Entonces es totalmente ineficiente hacer eso. Para nuestra suerte he probado 2 brokers que tienen EAS. Uno de ellos se llama Admiral Market. Admiral Market.
y el otro es Pepperstone. Y no estoy muy seguro, me parece que Darwinex igual lo tiene. Voy a poner en sus asteriscos porque no estoy muy seguro si igual Darwinex tiene el EA. Hay un EA que en esos dos sí los tiene. Sí los tiene, que es el mini terminal. El mini terminal es como un backtesting del MetaTrader. Los que han hecho backtesting en MetaTrader habrán visto que tiene un mini terminal. Ese mini terminal te permite a ti calcular de forma automática tus operaciones. Es decir, que en el mini terminal tiene una opción donde tú puedes poner, quiero arriesgar el 3% de la cuenta, solamente colocas el stop loss, el take profit y listo. O sea, automáticamente te calcula el lotaje correspondiente pues, al riesgo que estás asumiendo. Entonces, eso es una manera eficiente de hacerlo, pero la limitación es que solamente hay para unos cuantos brokers, no todos los brokers lo tienen. Y Darwinex no estoy muy seguro si lo tiene, pero de esos dos de acá arriba, segurísimo si lo tiene. Esa es una forma, como les dije, la forma ideal, aunque no es la más eficiente en términos de usabilidad. Y hay que ser, pues, honestos, ¿no? Porque esa es la verdad. Esa es la verdad y los que lo hemos usado, pues lo sabemos. Igual hay otro tipo de gestión, que eso lo recomiendo más para cuentas más pequeñas, que es en términos de pips. En términos de pips. Entonces, y aquí es donde entra un principio que es totalmente importante saber, que es el tener bien definido cuál es mi estilo de trading. O sea, si voy a ser intradiario, si voy a ser scalper o si voy a ser operador tipo swing. Es el primero que yo les recomiendo que tengan bien definido. ¿Por qué? Porque un error que he notado, que muchos no se analizan en 4 horas, no ve nada, pasan a H1, no ve nada, pasan a M15, operan en M15, se pasan a H4, resulta que ya ven operación, entran en H4. O sea, varían mucho. Si tú no usas la gestión de porcentaje de cuenta, hacer eso te va a llevar a la quiebra. Te va a llevar a la quiebra hacer eso si no usas una gestión por porcentaje de cuenta. Entonces, por eso yo les recomiendo especializarse en un estilo de trading, en un estilo intradiario, swing o scalper, en un estilo especializarse. Por ejemplo, yo estoy especializado actualmente en H1 y mis análisis parten en su mayoría del diario, del 4 horas y busco acción en H1. Sí, ocupo esas tres temporalidades para analizar el mercado, para trazar líneas. Y en H1 simplemente busco tomar acción. Por ejemplo, ¿cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Pues analizo el gráfico diario. En este caso, el gráfico diario se ve totalmente bajista, ¿no? El mercado. Puedo tirar una línea referencial. ¿Qué es lo importante que voy a definir en el gráfico diario? Pues primero tengo que ver el ciclo. El ciclo sigue siendo bajista. Veo que el precio está cayendo. Tengo esto. Tengo que ver si el precio no se encuentra apoyado en algún nivel, o sea, que me diga posible fin de ciclo, porque ¿por qué puedo pensar que puede haber un posible fin de ciclo? Porque la tendencia, si se dan cuenta, está muy prolongada, y si recuerdan, la primera sesión vimos que yo tomo en cuenta las tendencias como ciclos de vida de una persona. Una persona, en promedio, pues llega bueno, se estima como 85 años de edad, ¿no? Más o menos, algo así. Entonces, una tendencia, pues igual puede tener edades, ¿no? Las edades lo definen sus expansiones y sus contracciones. O sea, en promedio, pues puede dar varias expansiones, depende igual de la estructura que tenga, depende de muchos factores, más que nada por lugares apoyados.
Y esos lugares apoyados son los que a mí me dicen si la tendencia tiene más probabilidades a morir o todavía le queda más camino. Entonces, por eso voy analizando desde temporalidades grandes. Entonces, primero miro el diario, veo que la tendencia está bastante prolongada, eso me dice que puede, o sea, que no está muy lejos de morir, o sea, de cambiar un nuevo ciclo. Entonces, para eso tengo que analizar el precio para ver si encuentro algún punto donde el precio esté apoyado. Si no detecto aquí, porque es importante que lo empiece a calcular de una vez, porque ya está muy prolongada. Si estuviera iniciando, pues no tendría todavía mucho caso, pero como ya está muy prolongada, es necesario que yo identifique cuál es un buen punto de apoyo. Entonces, si no detecto aquí, tendré que subir de temporalidad. En este caso, yo aquí sí detecto un nivel de piso. Un nivel de piso que es muy evidente y que es muy obvio. Ya, ese es el nivel de piso. Entonces, el mercado sí está en un piso. Sí está apoyado. Sí está apoyado. Muy bien. De todos modos, voy a subir una temporalidad más simplemente para ver qué observo, ¿no? Muy bien, aquí aparentemente va a continuar a la baja, ciclo bajista. Así que si el precio retrocede, más o menos puede llegar hasta aquí, pero en términos de probabilidades puede tener más a prolongarse a la baja. Ya listo. Teniendo en cuenta esto, veo que sí estoy en un lugar apoyado y es un lugar bastante evidente. O sea, no tengo que forzar la vista para haber detectado ese lugar. Es un lugar evidente. El precio sí se encuentra apoyado. Muy bien. Entonces, ¿qué puede ocurrir a partir de aquí? Ya sé que el precio valide por algún esquema, porque esta línea fue generada. Tuve que subir de temporalidad para validar esta línea. Entonces, esta línea más que del diario es del semanal. Sí, entonces, ¿qué podría ocurrir aquí en el gráfico diario? En el gráfico diario, en todo este nivel de aquí, puede ocurrir algún esquema. Un esquema representaría un nivel de fin de ciclo. Entonces, tomando en cuenta esto, yo ya sé que estoy ante la posible formación de un segundo pico. Y si recuerdan los tipos de esquema, puede ser una falla, puede ser una trampa o puede ser un doble suelo. Sí, o sea que el precio puede regresarse a partir de aquí, puede bajar más hacia trampa o puede hacer un doble piso. Puede hacer cualquiera de esos tres formaciones. Entonces, usar el Fibonacci aquí no me conviene. Usar otra herramienta no me conviene. ¿Qué me convendría? Yo tendría que esperar para mayor confirmación en el gráfico diario alguna vela importante de acción en el gráfico diario. Igual puedo apoyarme de la estructura que está teniendo el mercado en TF menores, que de hecho es justamente lo que yo hago. Es justo lo que yo hago. Yo detecto ciclos en temporalidades más pequeñas para ver qué me está diciendo el mercado, ¿no? En este caso el ciclo aquí es bajista, o sea que esto puede prolongarse más. Puede prolongarse más, así que muy posiblemente pueda hacer un doble piso o posiblemente pueda hacer una trampa. Ya, entonces fíjense. En H1, ya mirando bien en H1 y ya sabiendo que estoy ante la posible formación de un segundo pico, yo ya sé que en cualquier momento igual se puede reversar e ir al alza. Sin embargo, el ciclo actual es bajista. El ciclo actual es bajista, tengo lugares, niveles apoyados, incluso ya vieron cómo genera este nivel de acá, ya vieron cómo genera este nivel de aquí, ya tengo toda la estructura del mercado. De hecho, voy a marcar el nivel más importante. Voy a quitar esto de acá porque realmente no me está sirviendo de mucho. Solamente voy a trazar el primer pico del gráfico diario. El primer pico del gráfico diario está aquí. Entonces, si el precio llega aquí, vendría siendo un doble piso. Y es probable que el precio pueda hacer trampa o doble piso. Por la estructura que está teniendo actualmente el mercado. Muy bien, entonces tenemos la línea referencial. Voy a trazarla. Igual voy a quitar este que ya no me está sirviendo porque es la del diario. Tenemos la línea referencial. De hecho, si recuerdan, en el último zoom yo esperaba mi entrada un poco más arriba. Detecté velocidad lenta, detecté el ciclo bajista y por consiguiente el que más se ajustaba para poder yo entrar al mercado
eran los niveles del FIBO. Era un tercer toque, velocidad lenta, precio ideal, más o menos lo tenía como, bueno, borré uno, creo que borré el uno. Ahí está. Lo tenía un poco por arriba de la línea tendencial por esas cuestiones que ya les expliqué, ¿no? Por las cuestiones de trampas que pueden ocurrir en el mercado. Así que tenía más o menos el nivel como por acá. Ya no, vamos a dejarlo así. Más o menos por ahí estaba mi punto precio óptimo de entrada. O sea, mi punto donde yo voy a vender caro. Ahí estaba mi nivel. El precio no llegó, así que no pasa nada. Bajó, continuó con su expansión y ahora estoy nuevamente en una contracción. O sea que tengo que estar esperando en qué momento puedo yo vender caro. O sea, aplico el mismo principio. Puedo usar el Fibonacci, de hecho, está cumpliendo para buscar el Fibonacci. Si el caso que nuevamente llegue, puedo buscar en continuación a este movimiento bajista. Así básicamente es como yo voy buscando mis entradas. Simplemente miro el precio, identifico lugares más importantes. En este caso, aquí, si aquí vendría siendo un doble piso, si baja más, una trampa. Entonces todavía tiene buenas probabilidades de caer, o sea que todavía puedo seguir buscando ventas, o sea, me conviene seguir buscando ventas por cuestiones de probabilidades. Y ya el punto de venta me lo va a dar una herramienta. En este caso, el que más se está adaptando actualmente, de hecho es en su mayoría, sobre todo en el mercado Forex, que tiende a tener velocidades más lentas. El FIBO por eso es buena herramienta. Por eso es buena herramienta. Y así es como yo voy buscando mis entradas. Ok, nos quedan 5 minutitos. Creo que voy a dejarlo hasta aquí. Esta grabación, ya saben, yo la voy a subir al YouTube a más tardar mañana para que la puedan repasar si quieren. Y como recomendación general es que tiene que buscarse o sea, si no tiene una estrategia, tiene que buscarse una estrategia y seguirla. Por ejemplo, ya les expliqué a grandes rasgos cómo funciona mi estrategia, en qué me baso. De hecho, pueden ver los videos que subo también. Pues en este caso ayer subí un video al YouTube donde estuve analizando instrumentos del canadiense y todo eso. Pues ahí se pueden apoyar de cómo voy aplicando esos términos que ya les comenté. O sea, ahí lo aplico todo en conjunto, que parece un todo, pero en general está desglosado. Está desglosado. Y pues a las personas que he entrenado, pues les digo que se apoyen mucho de esas sesiones. De sesiones para que vayan practicando, para que vayan siguiendo generando sus precios de entrada y todo eso, ¿no? Por eso considero importante esas sesiones. Aquí algunos me dijeron que ya tienen estrategia y eso está muy bien, simplemente que su estrategia yo les recomendaría que lo hagan, que aplique una buena gestión, como ya les expliqué, ya sea por porcentaje de cuenta o por margen de pips. Por margen de pips ya comenté, ya he explicado en un video cómo es eso. Rápidamente por margen de pips estableces un estilo de trading, en este caso vamos a ponerle H1 intradiario, defines un máximo de stop loss para decir, ninguna operación que sobrepase mi máximo de stop loss voy a meter. Es decir, yo les puse el ejemplo de 35 pips. Entonces en H1 35 pips, si una operación como stop loss, o sea, el precio me está diciendo, pon un stop loss de 40 pips, simplemente esa operación ya no la voy a tomar. ¿Por qué? Porque sobrepasan mis 35 pips, que es que los 35 pips es lo que me está diciendo que hay trades rentables. Son 35 pips para arriba en beneficio es considerado un trade rentable. Si el precio me dice hay 20 pips de riesgo, se puede colocar el 20 pips de riesgo, está perfecto. Sin embargo, esa operación no se tomaría como trade rentable si tuviera 25 pips de beneficio, aunque el stop loss está a 20 pips. ¿Por qué? Porque tu estándar, o sea, en la mayoría de tus operaciones hay 35 pips de riesgo. Entonces, por consiguiente y por cuestiones obvias, una operación rentable solamente sería aquella que tenga más de 35 pips.
Esa es otra gestión y esa es una gestión muy sencilla de aplicar. Muy sencilla de aplicar, no tienes que hacer cálculos, no tienes que hacer nada, simplemente ya sabes si tu operación tiene 70 pips, ya sabes que estás en un 2-1. Esa es la gestión igual que se puede aplicar y para hacerlo medible, o sea, tus resultados que sean medibles. Esa es la siguiente. Y pues ya, ahora sí vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que esta sesión les haya servido y les haya gustado. Y nos vemos igual hasta la próxima semana para ver más, un poco más a fondo de todo esto que estamos platicando. Que tengan una excelente noche y nos vemos hasta la siguiente.